Claro, sí. No, solamente, Carlos, Rafa, que vayamos a ver lo que ha ocurrido en el día de hoy. Los invito a que veamos lo que ha ocurrido, porque hay toda una presión internacional para solicitar que se abra un corredor humanitario. Hay más de 140 camiones que están con ayuda humanitaria, que están esperando ingresar a la Franja de Gaza, que la esperanza es hacerlo a través de Egipto, pero hasta el momento eso no se ha dado. Claro, de hecho el ejército israelí ha dicho que no habrá por ahora un alto al fuego humanitario, descartando entonces también la posibilidad de poder abrir ese corredor que había sido anunciada por el gobierno de Estados Unidos, pero sigue sin concretarse. Veamos la nota. Es el día número 9 desde que Israel respondió al ataque del Hamas. Cohetes, bombazos, devastación, centenares de muertos, miles de heridos, entre escombros por un lado y la poca normalidad que le queda a la Franja de Gaza. Así han transcurrido estos días. No hay seguridad. Incluso cuando estás en el cruce tienes miedo. En el camino hacia el cruce bombardearon la calle Rafah y comenzamos a gritar. Llegamos al cruce y pensamos que era seguro. Llegamos al cruce sabiendo que no lo abrirán. Tampoco hay ayuda. Muchos de ellos aferrados a la esperanza de ver un corredor humanitario hacia Egipto, país que en días pasados lo ofreció y que, según publicaciones de agencias internacionales, Hamas e Israel no lo aceptaron. Este último país insiste que los gazatíes deben dirigirse justo a este lugar, Rafah, frontera con Egipto. El desplazamiento hacia allá no ha sido fácil, dicen los que han tenido que sortear obstáculos y cohetes en el camino. Vivimos bajo estrés. Nunca habíamos visto algo así. Es una gran amenaza. Niños, como ven, ¿a dónde deberíamos llevarlos? Especialmente hoy cuando salimos de nuestra casa. Vimos árboles y autos quemados en el camino. Gracias a Dios estamos a salvo y hemos llegado al sur. En una conferencia de prensa del gobierno israelí para los medios de habla hispana, el capitán de la reserva Ronnie Kaplan insistió en la evacuación de gazatíes al sur de la franja y negó que las rutas para hacerlo hayan sido bombardeadas por su ejército. Los informes sobre ataques de las fuerzas de defensa de Israel a caravanas de evacuación de civiles son categóricamente falsos. Fue Hamas el que obstaculizó la ruta para que la gente no salga. Fue Hamas quien robó de un hospital en la zona norte, en la zona de Gaza City, una cantidad de combustible. No solo los locales piden abrir la frontera para escapar de los ataques, también lo piden los que estaban de paso en la Franja de Gaza. Vine a visitar a mi familia, a mi hermano, mi hermana. Y antes de la guerra me gustaba estar aquí unos días. Me gustaba 1, 2 semanas con mi familia y disfrutaba. Hoy no disfruto nada aquí con la guerra. No puedo dormir. Hay muchas bombas, no hay agua, no hay comida, no hay vida aquí. No hay vida. Hubo esperanzas en esta jornada cuando gazatíes divisaron camiones vacíos de benzina con banderas de la ONU, abandonando Rafah en primera instancia hacia Egipto, pero versiones de prensa internacional aseguran que más bien se dirigían a Kerem Shalom, un cruce fronterizo israelí. En Sinaí, frontera egipcia con Gaza, al menos un centenar de camiones, informó el gobierno local, que esperaban respuesta de Israel para entrar con ayuda humanitaria. Se trata de un convoy muy grande, cargados con ayuda humanitaria, acompañados por un gran número de voluntarios y un grupo de instituciones que participan en él para entregar ayuda a nuestro pueblo en Gaza. Ayer llegó el primer convoy terrestre que incluía alrededor de 145 camiones con una gran cantidad de artículos de primera necesidad destinados a llegar a la Franja de Gaza, tan pronto como se abran las fronteras. Pero a 9 días del ataque de Hamas a Israel, un corredor humanitario desde la Franja de Gaza, por lo menos hacia Egipto, parece inviable. Israel, al menos por ahora, lo descarta. En este momento no hay un alto fuego humanitario y los cruces están, en este momento no hay un alto fuego humanitario. Continúan nuestros ataques basados en los servicios de inteligencia de Israel contra la infraestructura del Hamas y de la Franja de Gaza. Sin corredor humanitario posible y con la amenaza de la avanzada del ejército israelí hacia la franja, así transcurre otro día en Gaza, con las reservas humanitarias al mínimo y, lo peor, la cifra de fallecidos y heridos aumentando cada hora.
La nota lo decía, Rafa, y se habla de entre 600.000 y 1 millón de personas que ya estarían abandonando la parte norte de Gaza para ir al sur, aumentando todavía más esta sobrepoblación, esta falta de los servicios más básicos, combustible, electricidad, de alimento, de medicina. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días en Gaza si esta situación de bloqueo continúa? Es una pregunta extremadamente difícil, dado que Gaza vive desde hace ya años en una situación compleja. El agua es desde hace mucho tiempo de muy mala calidad, porque la planta de procesamiento de agua está semidestruida. De hecho, las aguas servidas a través de las napas subterráneas se filtran hacia el agua potable, hacia los depósitos de agua potable. Hay problemas con la infraestructura, hay problemas de sanidad. Se mantiene básicamente merced a las donaciones de otros países, pero además tenemos bombardeos diarios, dificultad de movilización, problemas de movilidad, ningún lugar a donde ir. Tú emigras desde el norte al sur de Gaza. Gaza vive una pesadilla en estos días, que es una tragedia que se viene incubando además desde hace muchos años. Veamos la siguiente nota. Video acaba de dármelo mi hijo, que estuvo en la calle, ha conseguido grabarlo, donde han bombardeado una casa justo cerca de una panadería donde hay un montón de gente que están de cola para comprar pan. Si tú vas a comprar, tienes que ponerte en una cola, no sé, no tiene fin. Yo llego 2 días mandando yo por un lado, un hijo mío por otro lado, a ver si conseguimos 2 barras de pan, y no he conseguido. Con el paso de las horas, Gaza se apaga literalmente, sin electricidad, sin agua, sin comida. A cambio, eso sí, bombardeos a cualquier hora del día. Kayed Hamad, residente de Gaza, tomó su teléfono e intentó registrar cómo se viven estas horas. Dice las peores, y eso que ya ha vivido 7 guerras antes. Sabes, yo vivo cerca de la zona donde yo te mandé el vídeo, donde estaba el bombardeo. La gente tenía miedo de bombardear otra vez en el mismo lugar y no me atrevía ni yo ni otros a salir. Después de que vinieron las ambulancias y han recogido heridos y muertos, todo el mundo ha desaparecido y no quería ser el único en la calle. Imagínate, tengo un niño de 15 años. De 15 años ha pasado 7 guerras. ¿Dónde eso? Cosas de película. Es la 7ª guerra que mi niño ve en 15 años de vida. Kayed nos mostraría cómo estaba su ciudad, pero claramente no fue posible. Así es como cada segundo la realidad cambia para ellos. La periodista palestina Plestia Alakaf, de 22 años, desde el comienzo de la guerra, comenzó a transmitir cómo era su vida en Gaza en sus redes sociales, las cuales con el paso de los días poco pudo acceder. No tenía ninguna conexión a internet en los últimos 3 días. Tuve que evacuar desde donde estaba. Escuché el aviso de evacuación. A donde fui tampoco tenía internet. La situación se está poniendo más difícil con cada minuto que pasa. Y la crisis de electricidad, la situación de agua, la situación de comida y la situación médica está solo empeorando. Pese a esto, palestinos como Kayed no han salido de Gaza, aún con las advertencias de evacuar. Señala que se siente más seguro en casa en lugar de arriesgarse a movilizarse y ser atacado o llegar a zonas saturadas de población, como lo que está pasando al sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Han Yunis, donde ya no hay agua para todos. Ahora estamos llenando agua salada. Estoy listo para beber del agua salada. ¿Qué más podemos hacer? Estamos obligados a hacer esto y agradecer a Dios. En esta ciudad la población se ha duplicado, pasando de unas 400.000 personas a más de 1 millón, según recoge la BBC. Sin embargo, lo que no ha aumentado son los recursos. En esta misma ciudad, al suroeste de la Franja de Gaza, los hospitales como centro de diálisis están en una situación crítica por falta de electricidad y artículos. Esto significa un desastre para la salud. Si la mitad de las máquinas se apagan esta noche por falta de energía e impiden que los pacientes reciban tratamiento, esto significa una verdadera catástrofe.
La Sociedad de Media Luna Roja Palestina compartió este video de lo que dicen es el momento en que un ataque aéreo golpeó en Gaza una ambulancia que transportaba civiles y médicos. En otro ataque similar, 5 médicos murieron. Mientras los que sobreviven buscan recursos como el agua, otros rescatan cuerpos entre los escombros y dado el creciente número de muertos, más de 2.800 en Gaza, las morgues de los hospitales han quedado colapsadas y en los cementerios el espacio comienza a escasear.